pues es un grupo pues muy numeroso. Entonces, yo creo que, he tomado la decisión y yo la voy a hacer porque igual pues no tengo permitido agregarme a grupos con ustedes, pero voy a hacer algo que espero que no me regañen. No sé si ustedes trabajan por una sola persona que es la coordinadora o coordinador, si están por grupo o por región, alguien que me pueda escribir y me explique cómo están ustedes organizados, para que si fuera por región o por grupo, que esas personas me hagan llegar a mí un número de teléfono para que yo haga un grupo y sea yo la que lo administre solo con los coordinadores, para que a través de ahí yo les voy a hacer llegar los documentos. Ahorita el documento que tengo de la semana 1 y 2, también si me pudieran escribir y yo se los hago llegar por correo y que me hagan favor pues de compartirlo con todos. He tenido correos también de compañeros que tal vez por el lugar en donde viven cuesta un poquito la conexión, entonces me indicaban que no se han podido conectar a mis cursos, pero igual como quedan grabados, ¿verdad? Entonces ustedes los pueden ver cuando ustedes lo deseen. En cuanto a las preguntas, también me llegó un correo por ahí preguntándome sobre las preguntas que normalmente ustedes van acumulando y que sirven para los parciales. Me indicaban de la central que vamos a trabajar igual, ¿verdad? No sé si ya les viralizaron a ustedes, si ya les enviaron a ustedes o ustedes se conectan a algún lugar, la verdad ignoro, con los videos de 15 minutos que nosotros preparamos como introducción antes de nuestro curso. Ahí van a encontrar ustedes las preguntas. Si ustedes tuvieran inconveniente que no las puedan ver o que no algo que tenga que ver con el video, entonces ustedes me lo hacen saber para pues yo hacer referencia de las preguntas de semana a semana en la clase. Pero sí me dijeron que ustedes debían de verlas en los videos de 15 minutos. Entonces vamos a hacer eso. Lo primero, me escriben si están por coordinación, cómo están coordinados ustedes, si hay alguien en específico que los dirige a todos, pues que esa persona se comunique conmigo, entonces ya directamente lo vamos a hacer así. También lo de los laboratorios, cuando a mí me indiquen en esta semana nos van a dar a nosotros instrucciones de eso, yo también se los voy a hacer llegar, ¿verdad? O sea, en ningún momento la idea es perjudicarles a ustedes, sino al contrario, hacer que esta nueva modalidad que nosotros tenemos pues le saquemos el máximo provecho, ¿verdad? Entonces no se preocupen, aquí vamos en lo que yo les pueda ayudar, en lo que yo les pueda servir, pues con mucho gusto lo vamos a hacer. Entonces ya veo de que ya los compañeros se están conectando, entonces vamos a poder iniciar ya nuestro curso. Ahorita ya arreglé mis problemas técnicos de compartir la presentación y espero que hoy ya no tengamos ningún inconveniente. Entonces voy a empezar a compartirles mi presentación y vamos a empezar. Bueno, entonces, pues miren, ya es nuestra semana número 3, ¿verdad? El semestre va avanzando, ya en la semana número 6 tenemos parcial, entonces, pues esa información que les acabo de dar, pues nos va a servir para eso, ¿verdad? Entonces, sí les recomiendo que vayan a los videos de 15 minutos que nosotros preparamos para ustedes y ahí van a encontrar los cuestionamientos que nosotros les hacemos. Asimismo, en la misma exposición que nosotros hacemos están las respuestas a eso mismo, ¿verdad? Para que ustedes puedan estudiar. Entonces, el tema para el día de hoy es la naturaleza de las disposiciones legales relativas a la familia, la división del derecho de familia, materias comprendidas en la regulación legal, el derecho de familia objetivo, el derecho de familia subjetivo. O sea, son varios temas pequeñitos, pero que necesitamos platicar sobre ellos para que sea mejor la comprensión de nuestro curso. Bueno, entonces iniciemos. Hablemos primero de la naturaleza de las disposiciones legales relativas a la familia. Al hablar de la naturaleza del derecho de familia, nosotros nos debemos de hacer una gran interrogante. ¿A cuál rama del derecho va a pertenecer el derecho de familia? Bueno, ya es sabido para todos nosotros que el derecho pues lo tienen dividido, ¿verdad? En derecho público o derecho privatista, perdón, en derecho privado o derecho privatista, en derecho publicista o derecho público o derecho privado, para que no se nos complique, ¿verdad? La doctrina le da otros nombres, pero nosotros nos vamos a dirigir como derecho público o derecho privado, que es lo que hemos aprendido durante nuestros semestres. Hay una tercera rama, ¿verdad? Que los estudiosos del derecho han querido integrar a esa división del derecho, al que han llamado derecho social. Ese también lo vamos a estudiar el día de hoy a profundidad un poco.
Entonces, la gran pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es ¿a qué rama pertenece el derecho de familia? Para que nosotros lo vayamos comprendiendo. Bueno, empecemos. Recordemos, ¿verdad?, al derecho público. El derecho público es esa parte del ordenamiento jurídico que va a regular las relaciones entre personas o entidades privadas y lo va a regular entre particulares o lo va a regular entre particulares y órganos del Estado. Cuando el órgano del Estado actúa como ente de gobierno, ¿verdad? Cuando actúa como órgano, como un Estado de derecho, como un Estado que impone a los particulares. Ahí vamos a estar frente al derecho público. Recordemos, entonces el derecho público que hemos platicado que va a regular las relaciones entre Estado y particulares y el Estado con otros estados. También es el derecho público. La relación entre Estado y particulares es de subordinación. Aquí el Estado tiene el poder sobre los particulares y los particulares pues debemos acatar las disposiciones que el Estado pues decida, ¿verdad? Entonces estamos frente al derecho público. Pero si la relación de derecho se da entre estados, ahí no hay subordinación, sino ahí hay coordinación porque los estados van a actuar de forma igualitaria, ¿verdad? Entonces, entre los estados no hay ningún grado de subordinación. Entonces, ahí vamos a estar frente al derecho público. Recordemos ahora al derecho privado. El derecho privado va a ser aquel que regule las relaciones entre particulares sin que intervenga el Estado directamente, ¿verdad? Por lo que los sujetos que van a intervenir en esta relación están en coordinación, no en subordinación. Cuando actúan dos personas del mismo nivel, no hay subordinación, sino coordinación. El Estado puede actuar dentro del derecho privado, pero cuando el Estado actúa dentro del derecho privado con un particular, no actúa como subordinado, sino actúa igual al particular. El ejemplo que podemos tener ahí cuando el Estado participa en el derecho privado es cuando el Estado da en arrendamiento tierra que es de su propiedad, ¿verdad? Recordemos o platiquemos de que el Estado es dueño de las franjas que rodean al mar, a los ríos. Entonces, hay, no sé si muchos conocen, ¿verdad? El lado de Mazagua, el lado también del puerto de San José. Hay partes que rodean el océano, que son propiedades del Estado, pero el Estado las arrenda a los particulares, ¿verdad? Entra el derecho notarial. Al momento de celebrar ese contrato de arrendamiento entre Estado y particular, el Estado no participa como ente subordinado, sino como coordinado con el particular. Entonces, es ahí donde se da el derecho privado. Entonces, repetimos nuevamente, ¿verdad? El derecho privado regula relaciones entre particulares, es decir, entre personas naturales o personas jurídicas privadas. La relación entre los particulares es de coordinación, ya que se encuentran estas en igual condiciones. Entre particulares no hay nadie que sea superior al otro, ¿verdad? Platicamos también que el Estado puede participar en este ámbito privado, ¿verdad? Pero, por decirlo así, cuando actúa en esta fase, el Estado se quita esa investidura de poder que tiene ante los particulares y queda de una manera igualitaria con los particulares. Hablemos de esa tercera rama del derecho, por decirlo así, que los estudiosos del derecho han querido incorporar a esa gran división del derecho, que es el derecho social. Y nos establece que comprende las materias que regulan las relaciones para las asociaciones o de personas que tienen un papel importante dentro del Estado. O sea, el derecho social va dirigido directamente a un grupo de personas en particular. No va a aplicar a todo el territorio nacional, sino que va dirigido a un grupo de personas. Por eso el derecho social no ha sido totalmente incorporado a esa gran división del derecho que nosotros ya conocemos. Entonces, el derecho social podemos tomar una definición que es la rama del derecho que surge como resultado de una corriente ideológica y de presiones económicas y políticas de la clase media y popular. Es decir, sus destinatarios son personas o grupos
de sectores sociales. En este caso, los estudiosos del derecho han discutido y han dicho, bueno, el derecho social sería aplicado, en este caso, al derecho del trabajo, que va dirigido solo a los trabajadores, a derecho agrario, ¿verdad?, al derecho de seguridad social, pero pues todavía no ha sido incorporado a nuestro estudio, pero sí es importante que nosotros conozcamos también, ¿verdad? Bueno, entonces podemos tomar nuestro cuadro de la siguiente forma. Derecho. ¿Cómo vamos a dividir el derecho? Derecho público, derecho privado, derecho social. ¿Qué ramas entran dentro del derecho público? Derecho constitucional, derecho administrativo, derecho penal, derecho procesal, derecho internacional público. En el derecho privado, derecho civil, mercantil, internacional privado. En el derecho social podría dividirse en el derecho de trabajo, derecho agrario, derecho de la seguridad social. Es solamente para que recordemos un poco nuestro curso cuando pues, nos enseñaron esta gran división. Veamos entonces cómo ahora los estudiosos del derecho sitúan al derecho de familia dentro de estas grandes divisiones que acabamos de ver. Esas disposiciones legales relativas a la familia en donde los estudiosos del derecho las han encuadrado. Y nuevamente, ¿verdad? Volvemos a hablar de Federico Piu Peña, él es uno de los grandes exponentes del derecho, ¿verdad? Y en todo, yo creo que en todos nuestros cursos pues, nos han hecho mención de él y pues el derecho procesal de familia no va a ser la excepción. Y Federico Piu Peña expone, ¿verdad? Que para él la familia ha sido considerada como una parte o quizás la parte más importante del derecho civil. Entonces, para Federico Piu Peña, el derecho de familia va a pertenecer a la rama del derecho privado. Ese es su criterio, esa es su opinión. Veamos otro estudioso del derecho, Rafael Rojina Villegas. Él también expone que el derecho de familia se le ha tratado dentro del derecho privado, ¿verdad? Como una concepción tradicional y afirma que, pero él tiene otro criterio. Él decide o él cree que el derecho de familia debe ser estudiado fuera del campo del derecho por ser tal vez algo social, ¿verdad? Entonces, para Rojina Villegas no va ni derecho privado ni derecho público. Para Rojina Villegas, el derecho de familia debería ser tal vez estudiado desde la sociología, pero no en el derecho. Para Rafael Villegas Lara, otro estudioso del derecho, él es reacio, él no está de acuerdo en admitir que el derecho de familia se deba de incluir en el derecho público, ¿verdad? Porque el derecho público es el Estado el que manda, por decirlo así, ¿verdad? Él y sus entes públicos. Y el derecho de familia, pues no es derecho público porque el Estado no vive con los familiares, ¿verdad? Entonces, para Rafael Villegas Lara, también podría decirse que él lo toma como derecho privado. Veamos lo siguiente. Bueno, entonces están los tratadistas que sostienen que el derecho de familia es derecho público, ¿verdad? Dice que es notoria la intervención del poder público en esas relaciones familiares, porque al momento de encontrarse en una controversia, esta familia debe resolver su situación ante un juez de familia. Entonces, por lo tanto, el derecho de familia debe de pertenecer al derecho público, ¿verdad? Entonces, y los que sostienen que el derecho público son muchos, pero los que vuelven otra vez, ¿verdad?, a formar parte de que su criterio es que el derecho de familia debe ser de derecho privado, está Piu Peña, como ya lo vimos, y Castanto Beñas. Él también, ¿verdad?, es de los que tienen su criterio o afirman que el derecho de familia es una rama del derecho privado, porque ahí se da la voluntad del grupo familiar, ¿verdad? Va a prevalecer el interés de los miembros del grupo de la familia. Entonces, podemos ver, ya cuando hemos visto nuestro Código Civil, cuál es el criterio que nuestro Código Civil lleva en cuanto a dónde pertenece el derecho de familia. Y vamos a encuadrar al derecho de familia dentro del derecho privado, ¿verdad? Entonces, eso es para que ustedes tomen nota. Nuestro Código Civil va enmarcado a que el derecho de familia pertenece al derecho privado. Pero existe una tercera tesis todavía, ¿verdad?, que nosotros debemos conocer, y es la que nos da Antonio Sico. Y Antonio Sico es un estudioso del derecho italiano, y él sostiene que el derecho de familia está fuera, ¿verdad?, también del ámbito público y del ámbito privado. Y Antonio Sico ubica el derecho de familia dentro del derecho social, ¿verdad? Ese derecho social que vimos hace un momentito,
ahí es donde Antonio Sico pretende que nosotros encuadremos al derecho de familia, ¿verdad? Pues no, para él no pertenece a ninguna de las dos ramas del derecho que nosotros ya conocemos, sino al derecho social. Pero para efecto de nuestro estudio nosotros vamos a encuadrarlo entonces dentro del derecho privado. Hablemos ahora entonces de la división del derecho y las materias que comprenden la regulación legal del derecho de familia. Seguimos con los estudiosos del derecho, ¿verdad? Hemos platicado durante estos sábados lo importante que han sido todos estos tratadistas, estudiosos del derecho, escritores, para que nosotros pues podamos tener una mejor visión de lo que es el derecho. Y en este caso nos vamos a referir al autor Gautama Fonseca. Gautama Fonseca era un abogado de origen hondureño, pero también ha sido muy importante para el estudio del derecho aquí en Guatemala. Y él establece que el derecho de familia lo podemos dividir en derecho de familia objetivo y en el derecho de familia subjetivo. Entonces, por ahí vamos a hacer primero esa gran división. Derecho de familia objetivo, derecho de familia subjetivo. Recordemos, ¿qué es el derecho objetivo? El derecho objetivo, vamos a establecer que es el conjunto de normas jurídicas que protegen un valor o un conjunto de valores, ¿verdad? Entonces podemos decir que ese derecho objetivo está el Código Civil, el Código Penal, entre ese grupo de normas jurídicas que van a proteger esos valores, ¿verdad? Hablemos del derecho subjetivo ahora. Y el derecho subjetivo se da cuando una persona reclama una pretensión, reclama un derecho y pretende y exige que se le cumpla. Y se lo va a exigir al sistema jurídico normativo. Entonces, este derecho subjetivo es lo que ya vamos a ver en el ramo procesal, ¿verdad? En este caso, Código Procesal Civil y Mercantil es donde se encuadran esas normas que protegen esos derechos que ya se han obtenido. Entonces, recordamos derecho objetivo, derecho subjetivo. Veamos, el derecho de familia objetivo. Y este es el conjunto de principios, normas que regulan el nacimiento, modificación y extinción de las relaciones familiares. Y en dónde o en qué parte de nuestra legislación nosotros tenemos esas normas que van a regular el nacimiento. Platicábamos que la familia va a nacer a través del matrimonio, ¿verdad? Según nuestro Código Civil y nuestra Constitución, del matrimonio y de la filiación que se da a través de ese matrimonio. Entonces, esas normas que regulan ese nacimiento o esa modificación del matrimonio, ¿verdad? Al momento de decidir disolver un matrimonio y de que se extingan las relaciones familiares, es nuestro Código Civil. Entonces, el derecho de familia objetivo es ese conjunto de principios, de normas que van a regular nacimiento, modificación y extinción de las relaciones familiares. Pero a su vez, el derecho de familia objetivo lo vamos a volver a dividir. Y esta vez lo vamos a dividir en derecho de familia personal y derecho de familia patrimonial. El derecho de familia personal va a regir las relaciones personales de los sujetos que integran a la familia. Es decir, las relaciones personales, el derecho de familia personal va a regular matrimonio, unión de hecho, filiación, parentesco. Y el derecho de familia patrimonial va a regir lo concerniente al régimen económico de la familia, es decir, capitulaciones matrimoniales, ¿verdad? La liquidación de patrimonio conyugal, el patrimonio familiar. Entonces, está dividido también ese derecho de familia objetivo. Veamos ahora el derecho de familia subjetivo. El derecho de familia subjetivo es el conjunto de facultades o poderes que pertenecen a la familia, ¿verdad? En este caso, a cada uno de sus miembros para hacer o no hacer, ejecutar o no ejecutar sus derechos, ¿verdad? Es esa facultad que tiene cada miembro de la familia, ¿verdad? Para hacer efectivas las normas jurídicas que protegen sus intereses. Entonces, ese derecho de familia subjetivo que yo tengo como miembro de un grupo familiar es el derecho que me da a mí de poder acudir a un órgano jurisdiccional a pedir, en este caso, que se cumpla uno de los derechos que me establece el Código Civil, podríamos decirlo, ¿verdad? En este caso, el niño que tiene derecho a alimentos, ¿verdad? El Código Civil, a través del derecho objetivo, le dio esa facultad plasmada en una ley.
pero el derecho subjetivo ya le da la facultad a ese niño con el hecho de tener la afiliación con el padre, de poder acudir al órgano jurisdiccional a que se le cumpla, ¿verdad? Hacer que uno de sus miembros haga, en este caso, ¿qué va a hacer? Dar de pensión alimenticia. Entonces, en eso consiste el derecho de familia subjetivo en este caso. Veamos, ¿qué materias están comprendidas en la regulación legal del derecho de familia? Pues eso vamos a hablar poquito porque ya lo hemos visto durante las 2 clases anteriores, ¿verdad? Dentro del sistema normativo civil, ¿verdad? Sabemos que se estipuló a la familia en la cual se le dedicó un libro, que es el libro primero, ¿verdad? El título segundo, y son 265 artículos que el Código Civil regula con respecto a la familia. Y están comprendidos desde el artículo 78 al 227 y del 252 al 368 del Código Civil. Entonces es importante que sepamos que hay una normativa grande, ¿verdad?, que protege a esa institución de la familia. Hay un intervalo entre el artículo 227 y el 252, pero fue a través de las reformas que se dieron con la ley de adopciones, con la ley del Registro Nacional de las Personas. Entonces fueron derogados algunos derechos que estaban ahí contenidos y fueron plasmados en otras leyes que pues también puede hacer que en nuestro curso podamos ir viendo. Bueno, aquí yo les hice un esquema del contenido más típico del derecho de familia, ¿verdad? Quedamos en que la base de la familia es el matrimonio y a través del matrimonio la filiación. Entonces, entre el matrimonio y sus efectos vamos a encontrar las esponsales, los regímenes patrimoniales, la nulidad del matrimonio, la separación del matrimonio y el divorcio. La filiación en sus efectos, patria potestad, autoridad parental, guardas, tutelas, curatelas, el estado civil, derecho de alimentos. Entonces, son todas las instituciones que van a comprender al derecho de familia también. Veamos. Dentro del sistema normativo, el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Encontramos juicio oral, juicio ordinario, jurisdicción voluntaria judicial, que son más o menos los juicios que vamos a nosotros a ventilar en los juzgados de familia. Juicio oral, platicábamos otra vez, que era el juicio rey, ¿verdad? Por eso lo puse al inicio y lo debemos de recordar siempre. El juicio oral es el juicio en donde se ventilan la mayoría de procesos que tienen que ver con relación a la familia. Luego está el juicio ordinario, ¿verdad? Hay unas controversias que se dilucidan en el juicio ordinario, que también vamos a ver alguna de ellas. Y por último está la jurisdicción voluntaria judicial. En nuestro curso nosotros no lo vamos a ver porque esa jurisdicción voluntaria, pues no hay litis, ¿verdad? Entonces, las partes llegan de común acuerdo a someter sus controversias ante un juzgado. Entonces, nosotros nos vamos a centrar, nuestro curso se va a centrar en juicio oral, en juicio ordinario. Entonces, espero que puedan recordar ustedes el trámite de esos procesos, aunque cuando lleguemos a ese momento vamos a hacer un repaso inicial, ¿verdad?, para poder recordar todo el proceso que lleva cada uno de ellos. Hablemos ahora un poco de los tribunales de familia. Igual es importante que nosotros conozcamos de dónde vienen, cómo nacieron, cómo se crearon esos juzgados de familia, ¿verdad? Porque si nuestra idea es litigar derecho de familia, cuando nosotros ya podamos hacerlo, ¿verdad? Cuando nosotros ya seamos profesionales del derecho, debemos de conocer, ¿verdad? Pues la mayoría de mis estudiantes dicen, mire, yo voy a ser penalista. O mire, a mí no me gusta el derecho penal y yo me voy a dedicar a otras cosas. Pero igual, entre la manera de litigar como abogados por ese título que ustedes van a recibir al momento de culminar todo su proceso, les dan títulos de abogado y de notario. El abogado, pues, no solamente litiga el área penal, ¿verdad? La persona que litiga como abogado puede litigar derecho penal, puede litigar derecho civil, ¿verdad?, en los tribunales civiles, puede litigar derecho de familia, contencioso administrativo. Entonces, hay muchas ramas que encierran pues nuestra profesión de abogado, ¿verdad? No solo es litigar derecho penal, ¿verdad? Vamos a litigar derecho de familia también, ¿verdad? Y eso es increíble, pero el derecho de familia ahorita tiene un auge que ustedes ni se imaginan. El derecho de familia ahorita a nosotros los que ya litigamos nos está dando, pero bastante que hacer. Y pues en el momento que ustedes ya puedan litigar, no va a ser la diferencia, ¿verdad?
Ahorita se ha dado mucho controversias entre familias, no sé si la pandemia vino a afectar mucho o situaciones que se salen de las manos de los miembros del grupo familiar, pero es importante que nosotros conozcamos, ¿verdad? Esos juzgados, esos tribunales de familia a los que vamos a acudir. Entonces vamos a iniciar hablando del juez de familia. Entonces vamos a decir que el juez de familia es el encargado, ¿verdad?, de administrar justicia. Dentro de la competencia que le da la Corte Suprema de Justicia, va a resolver conflictos de carácter familiar, ¿verdad? Esas controversias que surgen entre los miembros de un grupo familiar. Y pues el juez de familia, ¿cómo lo rige la ley? Es el encargado de administrar justicia dentro de su competencia, ¿verdad? Va a resolver esos conflictos, ¿verdad? Y podemos hablar que los juzgados de familia tienen antecedentes, un poco de esos antecedentes, de cómo se crearon esos tribunales de familia. Y vamos a ir a la raíz de la realización, ¿verdad? Fue a través de un congreso jurídico que se dio aquí en Guatemala para abogados y notarios y que pues se presentaron distintas ponencias, ¿verdad? Y algunos profesionales que ya se habían dado cuenta, ¿verdad?, de esas circunstancias que habían entre los problemas de familia, acudí y decidieron presentar una ponencia de crear un juzgado especializado en esa materia, porque antes de este congreso, pues los juzgados eran de naturaleza mixta, ¿verdad? Conocían penal, civil, familia, laboral, contencioso administrativo, violencia intrafamiliar, todo lo veía un solo juzgado. Entonces, los que en ese momento, ¿verdad?, ya se dedicaban a litigar esta rama, se dieron cuenta que los juzgados estaban muy cargados. Entonces, era oportuno presentar alguna iniciativa para poder crear los juzgados independientes, en este caso del derecho de familia. Y como antecedente, perdón, más próximo, tenemos varias obras literarias, y este congreso jurídico del que les hablo, que también fue el máximo exponente para que se crearan los tribunales de familia, fue en el año de 1960. Donde les comento que varios estudiosos del derecho, varios profesionales presentaron esta ponencia, ¿verdad?, para demostrar en ese congreso jurídico la necesidad de que el derecho de familia se aplicara un procedimiento también especializado, que lo hiciera más flexible, menos oneroso, ¿verdad?, en este caso, y que se fuera conocido a través de un solo juez, que ese procedimiento o ese juicio fuera más rápido, que esa solución de esas controversias se resolvieran más rápido. Entonces fue en ese congreso de 1960 que se dio ese conocimiento o esa ponencia para que se conociera o se quisiera crear un juzgado de familia. Entonces fue también sometido a una comisión que en ese momento estaba, ¿verdad?, Comisión de Administración de Justicia se llamaba, del primer Congreso Jurídico Guatemalteco, la que conoció esa ponencia, esa necesidad de los abogados litigantes de ese momento de crear ese juzgado. Y pues se sometió a consideración y lo que se pretendía era de que, para inicio, que el juicio que se llevara a través de ese juzgado de familia que ellos pretendían que se creara fuera oral, ¿verdad? Fuera oral, hubiera oralidad y por lo tanto fuera más rápido de dilucidar, que fuera impulsado de oficio, ¿verdad? Que a veces no es necesario que las partes estuvieran llegando al juzgado, sino que el juzgado pues tomara algunas decisiones de oficio. Que la apreciación de los medios de prueba en esta clase de juicios fuera a través de la sana crítica, ¿verdad? Que el juez, al poderlo ver, pudiera resolverlo de la mejor manera, a través de la regla de la sana crítica. También propusieron que el juez que conociera el ramo de familia se auxiliara de un cuerpo de trabajadores sociales. Entonces, en los juzgados de familia, normalmente siempre adscritos trabajadores sociales, quienes hacen visita a las familias
para poder determinar las condiciones y hacérselo saber al juez, pero desde el lado o desde el punto de vista social, ¿verdad? Esos trabajadores sociales en el derecho de familia juegan un papel muy importante. Entonces, en todos los juzgados de familia que nosotros vamos a ver, siempre se van a auxiliar los jueces de los trabajadores sociales. Entonces, fue desde aquí, desde este Congreso Jurídico, donde los trabajadores sociales tuvieron ese empuje o esa entrada al organismo judicial. Entonces, todo esto lo decidieron ya que la familia pues ha sido la base para la sociedad y así lo tomaban ellos. Entonces, ¿verdad? Solicitaron también en esta ponencia que se creara una ley específica, ¿verdad? Y esa ley, pues la que hemos platicado en estas semanas, es la Ley de Tribunales de Familia. Por eso la ley es el Decreto Ley 206, que fue creado en el año de 1964. Entonces, se pueden dar cuenta, el Congreso fue en el año de 1960 y pasaron 4 años para que, en este caso, el gobierno, ¿verdad?, el general Enrique Peralta Zurdia, diera vida a la Ley de Tribunales de Familia. Les llevó 4 años ponerse de acuerdo, me imagino, en discutir, en ver qué era lo que se iba a trabajar. Entonces, Ley de Tribunales de Familia también nació a través de este Congreso Jurídico y junto con ellos, pues, nacieron los juzgados de familia. Entonces, es lo que nosotros vamos a estudiar. Y también se recuerdan que, pues, los jueces de familia, aparte de cumplir ciertos requisitos, también cumplían los requisitos que establecía la ley de tribunales de familia, ¿verdad? Que era que fuera mayor de 35 años, abogado colegiado y que fuera jefe de familia. Entonces, también ahí se dieron esos requisitos para que se diera con mayor énfasis el cargo de juez de familia. Antes de que se me olvide, les hablé de que en esta ponencia se había hablado de que por los medios de prueba debían de ser valorados a través de la sana crítica razonada. Si ustedes ya consiguieron su ley de tribunal de familia, voy a necesitar que vayamos al artículo 12 y si no lo tienen, pues lo anotan y cuando ya la tengan, me hacen favor de ir haciendo sus anotaciones porque pues les va a servir mucho para el curso. Entonces, esto no se los puse en la diapositiva, pero se los voy a leer. El artículo 12 de la Ley de Tribunales de Familia regula: los tribunales de familia tienen facultades discrecionales. Deben procurar que la parte más débil en las relaciones familiares quede debidamente protegida y para el efecto dictarán las medidas que consideren pertinentes. Asimismo, están obligados a investigar la verdad en las controversias que se les planteen y a ordenar las diligencias de prueba que estimen necesarias, debiendo inclusive interrogar directamente a las partes sobre los hechos controvertidos y apreciarán la eficiencia de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica. Entonces, me hacen favor, subrayan su artículo 12 y esa parte donde dice reglas de la sana crítica. Entonces, todos los medios de prueba que nosotros vamos a diligenciar en el ramo de familia, el juez las debe de practicar a través de las reglas de la sana crítica. Por favor. Vamos a ver. Bueno, el segundo párrafo del artículo 12, pues lo vamos a ver más adelante. Entonces, pueden ver en este artículo 12, pues aparte de que le da la indicación al juez de cómo debe de apreciar las pruebas que son sometidas a su consideración, también establece otras cosas, ¿verdad? Dice, está obligado a investigar la verdad de las controversias que se planteen y ordenar las diligencias de prueba que estime necesarias. Ahí es donde entra también la parte de los trabajadores sociales. El juez estima necesario auxiliarse de un trabajador social para saber más allá de lo que se le presenta a él, porque un juez pues no puede ir a la casa de las partes a decir, mire, bueno, usted está pidiendo derecho a alimentos, quiero ver cómo vive, ¿verdad? Quiero ver si de verdad lo que la otra parte le adjudica a usted es cierto, que usted tiene la posibilidad económica. El juez no lo puede hacer, entonces por eso es que se auxilia de los trabajadores sociales, ¿verdad? Entonces los trabajadores sociales normalmente pues antes de la pandemia ellos acudían a los hogares, ¿verdad? A las casas, tanto de demandante como de demandado, ¿verdad? Porque aquí el juez debe de conocer ambas partes, ¿verdad? Entonces el trabajador social se personaba a la casa de la persona demandada por alimentos, en este caso, e iba a ver cómo vivía, ¿verdad?
porque podía darse el caso de que llegara alguien, en este caso una dama, a interponer una pensión alimenticia de 10,000 quetzales, ¿verdad? Pretende que se le dé una pensión alimenticia de 10,000 quetzales. Entonces, el juez no puede ver si de verdad esa persona puede o no puede cumplirlo, bueno, aparte de otros medios de prueba. Entonces, el juez le encomienda al trabajador social que se apersone en la residencia de la persona demandada para ver si es cierto. Entonces, bien, en este caso, el trabajador social llega y logra ver de que la persona pues tal vez vive muy humildemente, ¿verdad? En una zona roja, por decirlo así, ellos a todos le llaman zona roja ahora, ¿verdad? Pero en una zona roja, que la persona pues no tiene casa propia, sino que tiene su casa de lámina y que no vive solo, ¿verdad? Sino que a él todavía le dan un cuartito, un pedacito para que pueda dormir nada más, porque la casita de lámina no es ni de la persona, sino de un familiar, y ese familiar vive ahí con su familia. Entonces todo eso lo ve la trabajadora social y lo hace de conocimiento a través de un informe al juez. Pero puede también darse el caso de que la persona a la que se le va a hacer la investigación social pues viva muy bien, ¿verdad? Muy cómodamente, y al juez le está diciendo, mire, pero es que fíjese que yo no puedo, ¿verdad? Porque yo gano 1,500 y el señor vive en la zona 14. Entonces, ahí es donde el juez utiliza ese mecanismo de los trabajadores sociales para enterarse de cómo es el medio de vida de estas personas. Igual, ¿verdad? También el trabajador social acude a la parte demandante, ¿verdad? A la persona que está interponiendo la demanda. Bueno, usted está pidiendo 10,000 quetzales, ¿por qué es que quiere ver? Vamos a ver usted cómo vive, ¿verdad? Cómo viven esos niños. Yo necesito hacérselo saber al juez. Entonces también el trabajador social llega a la casa de la persona demandada a ver cómo vive, ¿verdad? Puede ser de que el caballero vivía en la zona 14 y la pobre señora viva debajo del puente del periférico, por decirlo así, ¿verdad? Y sea una zona roja para ellos y que todavía la señora vive en un cuartito porque le dan posada en una casa. Entonces, todas esas situaciones el juez de familia no las conoce y es a través de los trabajadores de sociales que el juez se da por enterado de esa situación. Esos informes que los trabajadores sociales presentan, nosotros como abogados y las partes nunca los podemos ver, ¿verdad? No nos enteramos qué es lo que el trabajador social le informa al juez, porque es un medio de auxiliarse el juez, pero interno de ellos, ¿verdad? Nosotros pues no nos enteramos, no nos dan copia de un informe de un trabajador social. En la modalidad de la pandemia de ahorita, pues se ha dado el caso de que, pues por teléfono lo citan a uno, entonces ya la persona llega al juzgado a hablar con el trabajador social, ¿verdad? A decirle ahí de viva voz cómo vive. Entonces puede ser que ahí dé una pauta a que a veces haya mentira, ¿verdad? Pero eso es otra historia. Pero es importante de que nosotros lo sepamos. Hablemos entonces para ir cerrando el tema, el juez de familia, quedamos que es el encargado de administrar justicia dentro de su competencia en la resolución de conflictos de carácter familiar. Entonces, el juez de familia juega un papel muy importante dentro del derecho de familia, ¿verdad? Están los juzgados de familia que han sido creados, que platicábamos que en los departamentos siempre hay un juzgado de primera instancia de familia que se dedica exclusivamente al ramo de familia. En los municipios, pues el organismo judicial no ha tenido esa facilidad de poder crear en cada municipio un juzgado de primera instancia de familia. Pero entonces ahí sí hay juzgados que tienen varias competencias, ¿verdad? Que miran laboral, miran familia, miran civil, ¿verdad? Dentro de los municipios. Platicábamos la otra vez que aquí en la capital sí hay 8 juzgados de familia, ¿verdad? 8 juzgados de familia que se dedican a conocer todas las controversias de la familia. Está también el juzgado especializado en fijación de pensión alimenticia, que platicábamos también y lo vamos a ver cuando entremos al tema del juicio de fijación de pensión alimenticia. Están los juzgados también específicos ahorita para divorcios voluntarios. Ese no lo vamos a ver porque ahí no hay litis, ¿verdad? Entonces no es parte de nuestro programa, pero es importante que ustedes lo sepan, que pues está ese plan piloto para crear esos juzgados específicos para los divorcios voluntarios.
Igual están las salas de la Corte de Apelaciones de Familia, que son las que conocen también en segunda instancia esas sentencias que emiten los jueces de primera instancia, ¿verdad? Que también hay una sala por regiones, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelante, cómo están conformadas las salas y qué departamentos entra a conocer esa sala. Entonces es importante que nosotros también lo sepamos. Entonces, recopilando nuevamente, entonces nos tiene que quedar claro que los tribunales de familia, los juzgados de familia, nacieron a través del primer Congreso Jurídico Guatemalteco que se celebró aquí en Guatemala en el año de 1960 y en el cual ese grupo de profesionales del derecho se tomaron la molestia, ¿verdad? De demostrar en ese Congreso Jurídico esa necesidad, ¿verdad? Imagínense, en el año 1960 ya había necesidad de crear tribunales con competencia en el ramo de familia. Entonces, ya esas controversias, pues, ya venían desde tiempos anteriores. Entonces, ellos le demostraron a esos, a través de sus ponencias, esa necesidad de crear los tribunales, ¿verdad? Y me imagino que fue tanto el auge que dio o la situación que expusieron, ¿verdad? Que llegamos a que se creara este decreto ley 206 de la ley de tribunales de familia. Entonces, a través de ese primer Congreso Jurídico nació la ley de tribunales de familia, ¿verdad? Los jueces de familia y los juzgados de familia. Entonces, ya tiene su tiempito de que ya existe, pues, bien establecido aquí en Guatemala cómo es o cómo vamos a dilucidar las controversias en el ramo de familia. Entonces, esto sí es importante porque esto sí ya no lo vamos a ver más adelante, que lo tengamos presentes. Entonces, solo voy a darles o a solicitarles que para la próxima semana ustedes puedan tener ya o haber adquirido o haber descargado o haber comprado la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, que es la que nos toca empezar a estudiar la próxima semana. Entonces dejamos por un ladito ley de tribunales de familia, código civil, código procesal civil, lo vamos a detener un poco y nos vamos a centrar en la clase 4, 5 y 6, o sea, 4, 5, 6, nos vamos a dedicar a la ley de tribunal, a la ley para prevenir, sancionar, erradicar la violencia intrafamiliar. Entonces sí necesito que la adquieran porque vamos a entrar de lleno a eso y sí entra para nuestro primer parcial. Entonces, si ustedes la tienen con ustedes, es mucho más fácil que podamos llevar la lectura o que ustedes puedan ir haciendo las anotaciones pertinentes. Entonces, a eso nos vamos a dedicar un poquito. Entonces, espero que esta tarde haya sido de provecho para el curso, para ustedes, y que nos podamos ver el próximo sábado ya y podamos seguir avanzando, ¿verdad? Como les decía, el semestre va, pero rapidísimo. Igual si ustedes tienen preguntas en cuanto a lo que hemos visto, pues con mucho gusto yo se las puedo resolver. Ustedes me escriben y yo el próximo sábado, si ya tienen ustedes alguna pregunta, pues se las puedo ir resolviendo. A veces vamos un poquito rápido en los temas porque son 45 minutos, se siente un poquito, pero es mucho, ¿verdad? Lo que debemos de ahondar. Entonces, espero que no haya sido muy rápida mi clase porque sí se pasó bien rápido los 45 minutos. Entonces, nos vemos, primeramente Dios, el próximo sábado. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos